Tiene la palabra el diputado Héctor Daer. Recalde, perdón, ya es tarde. Perdón, ¿tengo que hacer una información sumaria por identidad? No. No. ¿Puedo hablar? Puede hablar. Gracias, señor presidente. Me pidieron que sea breve. Sí. Acá me piden que no sea breve. Voy a estar en el medio. En realidad, había preparado una cosa bastante intensa y profunda, pero quiero hacer una aclaración previa que ya hice varias veces, pero nunca está de más repetirla. Voy a hacer una aclaración previa, aceptando la recomendación de Cuto Moreno, me acerco al micrófono y digo, yo tengo mucho respeto por el pensamiento neoliberal y no lo comparto para nada. Y tengo mucho respeto por compañeros que tengan posiciones distintas, aunque yo no las comparta. Y para ilustrar, para ser sintético, la posición neoliberal la refleja muy bien el diario La Nación. El diario La Nación dice exactamente cuál es el propósito, revela el propósito. Impulsa una reforma laboral para reducir los costos de las empresas. Trabajo, además de los cambios en RT, el gobierno propone una serie de modificaciones más, etcétera. Esta es la posición del Poder Ejecutivo Nacional, aunque me interrumpa Lipovetsky, yo pediría que honre a la sucesión. Porque el padre de Lipovetsky era un excelente abogado laboralista. Lástima. Hay una regla biológica que habla de la degeneración filial. Mi hijo también es un buen laboralista. Bueno, sigo. Hay compañeros que en el Senado, uno de ellos el senador Mario Pais y otros representantes sindicales, trataron de mejorar y mejoraron. Sin embargo, en mi lectura yo tengo convicciones y tengo, la verdad, mucho estudio sobre esto, estudios que no hizo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, estudios de campo para ver realmente qué pasa, y entonces por eso tengo una posición distinta. Lo que yo pensaba desarrollar, y no voy a desarrollar en homenaje a la brevedad, son estos títulos. Inconstitucionalidad por obstruir el acceso a la justicia. Inconstitucionalidad por dar a organismos administrativos federales facultades jurisdiccionales. Inconstitucionalidad por afectación de autonomías provinciales. La finalidad, beneficiar a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto lo explicó bastante bien el diputado Kicillof. La otra es la prevención. Otro capítulo, la litigiosidad. Sigo. El análisis de la causa de la litigiosidad. No basta hablar de los efectos, hay que ver a las causas. La actuación de las aseguradoras de riesgo de trabajo y la superintendencia de riesgo de trabajo. Acá hago una pequeña apostilla. A mediados de año pasado, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo advirtió las grandes violaciones a los deberes de las aseguradoras de riesgo de trabajo e incrementó las multas. Pasaron 2 meses y derogó esa resolución, que ya habían solucionado en 2 meses todos los incumplimientos para derogar esa resolución. Otro más, el tema de los pasivos contingentes, de los cuales no voy a hablar porque ya habló el diputado Kicillof. Pero esto de los pasivos contingentes, los 5.000 millones de dólares, es una entelequia. No existe en la realidad. Eso los contadores lo saben mejor que yo. Después la otra, una norma vigente sin la infraestructura necesaria. Y por último, la posición de las entidades de derecho, a ver cómo se expidieron. Voy a tratar de sintetizar lo máximo posible, refiriéndome no a todos, sino a algunos de ellos. La inconstitucionalidad para obstruir el acceso a la justicia. Esto es un propósito de la ley. Nosotros tratábamos de zanjarlo diciendo que el trámite administrativo sea optativo para los trabajadores. El que quiere ir al trámite, vaya. Esto obviamente me dijeron que no iban a aceptar cambios al articulado, así que desistimos. Pero esta pretensión de obstruir el acceso a la justicia a los trabajadores y trabajadoras víctimas de accidentes y enfermedades laborales llega a un punto tal que hace que el agotamiento de la vía administrativa sea también para aquellos que desecharon la vía administrativa, que optaron por la acción civil de reparación integral, que está en el Código Civil y Comercial Nuevo y que antes era un artículo muy conocido por los abogados laboralistas, el artículo 1113. ¿Por qué? Aquellos que están por otra acción, nada que ver, en la justicia civil, ¿por qué tienen que ir a las comisiones médicas? Si optaron por otra cosa, con sus riesgos,
con su riesgo. Cuando sí se hizo un análisis de campo, hace mucho tiempo, lo hizo una socióloga abogada, Irene Basilacci Gialdino, comprobó que cuando los trabajadores hacían la acción judicial por la vía especial, la vieja ley 9688 de Alfredo Palacio, se están cumpliendo 102 años de su nacimiento, de su origen, por la vía especial ganaban el 65% de los pleitos. O sea, perdían el 35%, por falta de testigos, por lo que fuera, etc. Cuando hacían la acción civil de la reparación integral, se invertían estos números y perdía el 65% de los pleitos y ganaba solo el 35%. Y esto de que la justicia de trabajo genera siempre fallos favorables a los trabajadores también es un mito. Esto, como hice trabajo de campo que no hizo el gobierno para saber cuáles son las causas del aumento de los juicios, hice ese estudio de campo, en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Trabajo de la Capital Federal, en los últimos 10 años se dictaron 20 plenarios. 10 fueron a favor del trabajador, pero 10 fueron en contra. En realidad, si uno atiende a que el artículo 14 bis no fue modificado, ¿no?, una reforma constitucional, y sigue comenzando con la lectura que dice el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de la ley, o sea, uno tendría que haber pensado que por lo menos de los 20, 13 hubieran sido a favor del trabajador. No, 10 y 10. Entonces, esto es importante para saber que también hay trabajadores que no tienen destino judicial, aún agotando la vía de las comisiones médicas, etcétera, etcétera. Comisiones médicas integradas por médicos que están remunerados por las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y le quiero contar, yo en un viaje al interior me crucé con un médico que me dijo que era médico, no voy a decir la región para no descubrirlo, porque hay regiones que tienen una sola comisión médica. Me dijo que las aseguradoras de riesgo de trabajo le dan 20 minutos para diagnosticar a un trabajador. Me dice, es el tiempo que tarda en desvestirse y vestirse. Esto es lo que sucede cuando se mezcla, como se mezcló en el epicentro de la flexibilización laboral en 1995, a una entidad de lucro con dar servicios de prevención y seguridad. Cuanto más prevención se da, cuanto más se invierte en prevención, cuanto más se gasta en reparación, cae la rentabilidad. Y obviamente las compañías de seguro, que están en manos, 3 de ellas están en manos de bancos y manejan mucho el manejo financiero. Eso tiene una rentabilidad bastante enorme. Y sigo. ¿Por qué es inconstitucional? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Obregón del 17 de abril de 2012, con sustento en un precedente de Castillo de septiembre del 2004, en el que ya había declarado el derecho a la reparación de daños por accidente de enfermedad de trabajo, es de derecho común, sostuvo, esto es textual, que la habilitación de estados provinciales a que a su aplicación del lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante organismos de orden federal, como lo son las comisiones médicas previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Agrego que el proyecto tiene en este aspecto la misma pretensión que tuvo en su origen la Ley de 1995. Decía que en la Ciudad de Buenos Aires, si hay un trabajador que vive en la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa está en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene tribunales para dónde recurrir. ¿Sabe por qué? Porque no se efectuó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a una justicia que no existe laboral en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde va ese trabajador? Lean el artículo 2 y díganme a dónde va. No tiene, no hay. Estas son algunas cuestiones que seguramente pasaron por alto. Prevención. La prevención es fundamental. Esa es una de las causas. La falta de prevención es una de las causas también muy importantes para que existan accidentes de trabajo. Y es cierto que aumentaron los accidentes de trabajo. Es cierto. Esto lo analizamos, vimos los registros en la justicia laboral, los de la Superintendencia de Trabajo. Lo importante es saber las causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas no están. Si nuestros trabajadores tuvieran vocación de pleitear, en nuestro país habría base, sin hablar de despido, accidente de trabajo, enfermedades profesionales, 4.600.000 pleitos laborales. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque cada trabajador no registrado tiene derecho a un pleito laboral.
Esto lo dice la ley. Ahora quieren sacar las multas, aparentemente, que están en cabeza y a favor del trabajador en negro, el trabajador no registrado, para dársela al Estado. La verdad, esta transferencia de recursos, y en orden a la transferencia de recursos, realmente que los trabajadores subsidien al Estado ya es tremendo. En orden a los subsidios, también quiero decir que en 1997, el entonces presidente de la Nación, por el decreto 590 de ese año, desvió recursos que tenían los trabajadores para un seguro de vida obligatorio para dárselo a estas compañías privadas de seguro. Esto se llamó los fondos específicos. Y con eso pagaban los juicios de hipoacusia, cuando tenían que pagarlo porque son empresas de riesgo. Esto de la prevención, el artículo 19, parece que hay una maldición permanente con el número 19 para el gobierno. Me acuerdo del artículo 19, el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que dio pie a un decreto simple, mediante el cual el presidente de la Nación nombró a 2 abogados como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión. En este inciso 19 se dice, como se dijo acá, que en 90 días hábiles tenía que estudiarse cómo prevenir. Mire, la verdad, existen antecedentes. Acá no se pusieron a la vista otros proyectos que hicieron diputados y diputadas de la Nación en orden a este tema. Pero hay proyectos donde se habla de todo esto, de la prevención, etcétera, etcétera. Uno de ellos es de mi autoría. Entonces, la verdad que es una pena porque poner la prevención para adelante en vez de ponerla antes y después ver qué pasa y hacer un análisis de campo que no se hizo, nos hubiera llevado a mejor resultado. ¿Por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué aumentan los pleitos? Miren, en el análisis que hice de los proyectos, de los dictámenes, no hay ningún fundamento de qué pasa con el resultado de los juicios entablados. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos juicios se iniciaron? ¿Cuántos se ganaron? ¿Qué relación hubo entre el monto reclamado en la demanda y el monto de la condena firme? ¿Cómo son las sentencias? Yo hice estudio de campo. Le puedo asegurar que esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando de la enorme litigiosidad. Y también, no se me escapa, que patología también existe. En el proyecto de ley que presenté yo, en su momento, a mí, si hay algo que me subleva desde chico, es la injusticia. Y me parece una tremenda injusticia que un empleador sometido a juicio de accidente de trabajo o enfermedad profesional gane el juicio e igual tenga que pagar costas. Porque eso sí da lugar a que algún abogado con pocos escrúpulos le diga a usted igual va a tener que pagar costas. Arrégleme, concílieme el pleito. Eso es una injusticia. Entonces, en el artículo 43 de mi proyecto de ley, que tiene estado parlamentario, digo que el empleador que es sometido a juicio y lo gana no paga costas, no paga peritos, no paga abogados. Eso no lo hace. ¿Por qué? Porque eso da lugar a alguna patología del lado de quienes somos abogados laboralistas. Por supuesto, yo nunca lo hice. Voy a hablar de la infraestructura, voy cerrando, presidente, voy cerrando porque no voy a tener tiempo para hablar de lo que creo que es más importante. Las posiciones de los expertos en derecho, pero no solamente los abogados. Nosotros hemos citado en la bicameral que estudió el DNU número 74 y vinieron muchos expertos. Y lo voy a leer rápidamente. Los que se presentaron: la Federación Argentina del Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, esto es en homenaje a Norberto Centeno, la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo, la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Se presentaron también, y además invocaron los tratados internacionales que está violando con esto, con este proyecto de ley. Lo digo con todo respeto, pero esta es la realidad. Cuando uno analiza estos tratados internacionales que le garantizan sin restricciones el acceso a la justicia y un fuero especial, y obviamente se está violando. Pero también, mire, en ese mismo día que estábamos reunidos en la bicameral, hubo una reunión en la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, el mismo 8 de febrero. Y ahí los que señalaron la inconveniencia de este proyecto fueron Julio César Nefa, que no es abogado, es un especialista en esto.
Es especialista, aparte es un investigador superior del CONICET. Jorge Andrés Cohen, director de posgrado de Medicina del Trabajo de la Facultad de Medicina de Rosario. Y un entrañable amigo, el doctor Carlos Rodríguez. Los socialistas lo deben conocer bien y los santafesinos mucho mejor, pues fue ministro de Trabajo de Santa Fe, que dijeron exactamente lo que estamos diciendo, que esta no es la ley que se debe hacer. La ley tiene que tutelar, tiene que prevenir, y esto no lo hace. La verdad, yo no tengo dudas que si se convierte en ley, por supuesto va a haber inconstitucionalidades, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Son respuestas tardías las de la justicia, son respuestas tardías, porque muchas muertes se van a transcurrir en ese entonces, muchas incapacidades. Los juicios, ¿sabe por qué hay? Porque las RT no dan el grado de incapacidad, desconocen los accidentes in itinere, desconocen los regalamientos. Hay montones de causas que están acá y están puestos en el orden del día que ustedes tienen ahí. Está el dictamen de minoría y están los gráficos, ahorro. Y quiero terminar esto cumpliendo exactamente con el tiempo, y espero que todos lo cumplan, sobre todo los que faltan, haciendo un homenaje. Un homenaje a dos caranchos. Uno se llama Norberto Centeno y el otro se llama Carlos Alberto Moreno. Carlos Alberto Moreno era abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina, allá en Olavarría, donde está Loma Negra, y había descubierto que el trabajo era insalubre porque generaba silicosis. Hizo pleito contra Loma Negra, en aquel entonces propiedad de Marita Fortabat. Ambos fueron asesinados por la dictadura cívico-militar. Yo le hago un homenaje a esos dos caranchos. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.